Hola, bienvenidos a todos a esta nueva edición de Gares Guru en lengua castellana. En este nuevo episodio vamos a hablar del simulador STP de Monroe. Las siglas STP significan Simulador de Rendimiento del Triángulo de Seguridad. Y esta herramienta lo que hace es hacer una simulación, una revisión del sistema de dirección, de suspensión y un poquitín también hace incidencia en el rendimiento que van a dar los sistemas de freno en función del desgaste de los sistemas anteriores. Bien, antes que nada hacer una pequeña explicación de dónde viene este sistema y por qué se ha creado. Inicialmente se creó este sistema pensando en varios comentarios que nos han dado durante los años pasados los talleres. Los talleres nos solicitaban un producto, algún tipo de ayuda que les permitiera ser más efectivos a la hora de vender los productos de suspensión y de dirección a sus clientes. ¿Por qué? Porque estos sistemas contienen varias piezas y generalmente tienen problemas en vender algunas de ellas. Hacer un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, cuando se sustituyen los amortiguadores delanteros, las columnas de suspensión de tipo MacPherson en vehículos actuales. Normalmente se venden los amortiguadores, pero muchos talleres no venden los protection kits ni los mountain kits, los limitadores de carrera o cubrepolvos, y tampoco los cojinetes de torreta superiores. Esto es un grave error porque, como sabemos, estos sistemas funcionan en conjunto. Entonces, si el amortiguador ya está desgastado, los otros dos productos están desgastados también, y al funcionar en conjunto, si alguno de ellos no ha sido sustituido, el conjunto total funciona como el peor de sus eslabones, con lo cual me puedo gastar 500, 600 euros o dólares en cambiar los 4 amortiguadores y tener el rendimiento que tendría con un sistema ya dañado. No tiene mucho sentido. Este simulador nos va a permitir explicar eso al cliente gráficamente, para que ellos puedan verlo, no simplemente oírlo. Bien, todas las pruebas que se han hecho para medir los diferentes grados de pérdida que vemos en el sistema han sido corroborados con la información que tenemos en las plantas de producción, que por supuesto tienen sus pruebas, sus plantas de prueba y sus laboratorios. Durante varios años hemos estado revisando los diferentes tipos de problemas que se han ido generando y más o menos cuál es la vida útil de estos productos basados en la experiencia de las plantas de fabricación. Hecho esto, se han puesto todo en común y se ha sacado un sistema que es capaz de hacer una verificación estimativa del estado del vehículo simplemente con el número de kilómetros y un par de parámetros, por ejemplo, la profundidad de la huella del neumático, que es realmente muy efectivo, funciona muy bien. Bien, os voy a enseñar un poquitín cómo está estructurada la herramienta para que podáis enseñarla, ofertarla y utilizarla de manera correcta. Vamos a saltar a la página web. ¿Por qué? Porque esta herramienta es una herramienta que está basada en web. Está en nuestra página web técnica de Drive. Para llegar a esta página web técnica de Drive, lo más fácil es ir a la página Google, cualquier navegador. Yo normalmente utilizo Chrome. Sí os pediría que utilizarais Chrome o Firefox si es posible, porque en algunos casos con Explorer, debido a la capacidad gráfica que tiene, da algunos problemas. No tiene la misma capacidad que un Chrome o un Firefox. Por eso cualquiera de estos dos funciona perfectamente. Bien, en el navegador vamos a google.com y ahí ponemos TADIS, como lo veis aquí escrito, T-A-D-I-S, Tenneco, y le damos al Enter. Al darle al Enter
apareceremos en Tenneco Technical Area. Actualmente esta página ya no se llama Tenneco Technical Area, ha sido sustituida por Drive Technical Area, ya que después de la fusión la compañía se llama Drive, aunque la página sigue en el motor de búsqueda como Tenneco porque tenía muchísimas visitas y de esta forma se posiciona muy bien. Aquí tenéis la página Drive Technical Area, donde tenemos todos los elementos de soporte técnico para talleres, distribuidores y equipos de venta. Bien, dentro de esta página, como podéis ver, tenemos un apartado de Monro. Puedo también cambiar el idioma si lo quiero, ahora mismo está en castellano. Bajo para abajo y aquí tengo la herramienta. Triángulo de seguridad y Safety Triangle Performance Simulator. Y le doy aquí a Monro STP. Al darle a Monro STP se abre la herramienta y lo primero que nos ha aparecido, lo primero que nos ha aparecido es el selector de los datos de cada persona que está utilizando esto. Generalmente este tipo de herramientas la va a usar un taller para ayudar a sus clientes a comprobar el estado general de su sistema. Bien, esto es muy sencillito y muy importante de tenerlo en cuenta. Aquí inicialmente tenemos el idioma. ¿Por qué? Porque es posible que aun estando trabajando en español, porque yo trabajo en un área que se habla español, puede ser que venga un cliente que hable inglés o francés o tal vez ruso. Bien, o portugués. ¿Qué hago en ese caso? Pues simplemente me voy aquí, cambio el idioma de la herramienta y lo que yo voy a imprimir, el informe que le voy a dar va a estar en ese idioma. Con lo cual es muy práctico. Después relleno los datos del taller. Muy importante rellenarlos. ¿Por qué? Porque en ese informe que se genera automáticamente aparecen los datos del taller. Por si acaso el cliente quiere consultar algo por teléfono, ya tiene el teléfono ahí escrito. Y lo guardamos. Una vez guardado ya entramos en la página de la herramienta en sí y esta se divide en tres partes fundamentales. La parte izquierda superior, que es la parte de introducción de datos, la veremos luego. La parte inferior izquierda, que es el área para obtener información, para poder aprender sobre estos sistemas. Y la parte derecha completa, que es el área en el cual me dan los datos una vez hecho el análisis o área de análisis. Bien, el área de análisis a su vez se divide en tres áreas. Y estas tres áreas corresponden a las tres razones por las que los clientes generalmente compran este tipo de productos. Pueden ser razones de seguridad, razones de confort o razones de economía. Os pongo un ejemplo de cada una. Personas que compran estos sistemas por seguridad, pues son estas personas, por ejemplo, que te dicen: yo necesito saber que mi sistema, cuando yo frene, va a frenar bien, porque yo tengo familia. O yo quiero que mi familia esté segura, no vayamos a tener un accidente porque tengo el sistema de suspensión mal. Bien, para ese tipo de personas tenemos estos indicadores de aquí arriba, que son los que más le van a impactar. Luego tenemos gente que tiene el vehículo, pero lo que quiere es ir confortable. Lo que no quiere es tener ruiditos, ni golpecitos, ni que se mueva la cabina, ni tener vibraciones. Este tipo de clientes buscan los indicadores de confort. Por lo tanto, van a mirar aquí más que en ningún otro sitio. Y luego tenemos también clientes que dicen: no, a mí lo que me importa es no tener que gastar mucho dinero, porque es que si tengo que estar gastando mucho dinero, prefiero no tocarlo. En este tipo de clientes lo que les va a interesar es saber: oye, si no lo cambias, vas a tener que cambiar más neumáticos. ¿Lo tienes en cuenta? ¿Por qué? Porque cuando el sistema de suspensión no trabaja bien, al estar rebotando la rueda muchas más veces, porque se produce un rebote constante, el neumático se gasta mucho más rápido.
Además, esos rebotes, debidos a la falta de control del muelle por el amortiguador, van a generar también impactos en las rótulas y en los bujes, con lo cual el sistema de dirección va a tener que ser cambiado mucho más rápidamente. Por lo tanto, vas a gastar mucho más dinero si no cambias ahora los amortiguadores y los dejas puestos en el vehículo estando mal. El desgaste de los frenos. Si yo tengo un vehículo que tiene el equipo de suspensión mal, por ejemplo los protection kits, que son los limitadores de carrera en compresión, cada vez que frene el vehículo se va a hundir de la parte delantera, lo que se llama un picado de morro. ¿Qué ocurre? Todo el peso, se produce una transferencia de peso al eje delantero y esas pastillas de freno tienen que frenar todo el peso del coche, con lo cual se desgastan muchísimo más rápido. Bien, un buen indicador de que el sistema de suspensión empieza a estar cascado es que empezamos a cambiar muchas más veces las pastillas delanteras que las traseras. Incluso hasta 2 y 3 veces antes de cambiar las traseras. Esto me indica que siempre estoy frenando prácticamente con el peso en la parte delantera. Bien, y luego me va a subir el consumo de combustible. ¿Por qué? Porque cada vez que yo tengo esos pequeños micro rebotes en la rueda, esa rueda no tiene tracción, por lo tanto tengo que girarla más veces para conseguir la misma tracción que tenía antes. Bien, como veis, tanto para los clientes de economía, de confort o de seguridad tenemos una argumentación potente. Si, como en algunos casos, tenemos clientes que nos solicitan, oye, ¿y no podríamos tener un pequeño speech, un pequeño resumen que nos diga qué podemos decirle a estos clientes de forma que yo lo pueda memorizar, que lo pueda tener más sencillo por escrito? Sí, eso está en este botoncito que tenéis aquí. Si yo le doy a la I encima de cada una de estas secciones, tengo razones para verificar y sustituir los componentes de seguridad, de suspensión y dirección. Aquí, como podéis ver, tenemos además una lista de información, que son esas informaciones que el cliente va a desear oír en el caso de que estén interesados en seguridad. Luego tenemos lo mismo para confort, como podéis ver aquí, y tenemos también lo mismo para cliente de economía. Todos esos datos los pueden, si quieren, imprimir, hacen una impresión de pantalla y ya lo tienen en una pequeña ficha. Bien. ¿Cómo funciona este sistema? Es extremadamente sencillo. Aquí, como podéis ver, todo pone 100. ¿Esto qué es? Bueno, si yo me voy al lateral de datos, me dice kilometraje 0. Es decir, es un coche que es nuevo, 0 kilómetros, está nuevo. Los bujes están nuevos, las rótulas están nuevas, no hay holguras en el vehículo, todo está perfecto, los neumáticos son nuevos, como podéis ver aquí, profundidad de huella de 8 a 6 milímetros, está nuevo todo, claro, nuevo todo el rendimiento del vehículo está al 100%. Bien, ahora pasa el tiempo y este vehículo viene, o yo sé que va a venir a cambiar el aceite dentro de un tiempo, y yo le voy a decir a mi cliente que bueno, que ya le toca cambiar el aceite, y normalmente o se lo mando por email o se lo mando por carta. En los vehículos antiguos había que mandarlo porque no había un indicador como tal que le indicara cuándo le tocaba cambiar el aceite en muchos modelos. Bien, muchos servicios rápidos tenían ese servicio. Cada X tiempo le mandaban una carta a su cliente: recuerde que este mes le toca cambiar el aceite. Bien. Ahora mismo, ¿qué es lo que hacen? Pues en vez de hacer eso, le mandan una carta o un email con esta información. ¿Y qué lleva esta información? Pues sabiendo los kilómetros del vehículo, imaginaros que ese vehículo tiene 187.400, por decir algo. Fijaros lo que ha ocurrido. Un vehículo con 187.400 kilómetros en el tablero, si no ha cambiado la suspensión, tenemos que tener en cuenta que los amortiguadores se fabrican para durar aproximadamente unos 80.000 kilómetros con un rendimiento óptimo. ¿Por qué? Porque en esos 80.000 kilómetros estos amortiguadores van a moverse en una oscilación completa en rangos de más o menos 500 millones de oscilaciones. Es decir, voy a tener 500 millones de movimientos en ese amortiguador después de 80.000 kilómetros. Bien.
Ese amortiguador, después de ese movimiento, va a sufrir un desgaste. Da igual que lo hagamos de titanio o de cristal, 500 millones de oscilaciones o muchas oscilaciones. Vamos a tener desgaste en las válvulas, vamos a tener desgaste en las paredes de la cámara de trabajo. Todos los desgastes me generan pequeñas áreas por donde el aceite puede pasar, ¿vale? Si yo tengo una válvula de pistón que está perfectamente adaptada a la cámara de trabajo, con una pequeña banda antifricción que me evita que el aceite pase por allí, pero que lo deja muy pegadito, esa banda de fricción evita que el metal toque con el metal de la válvula. Bien, después de 500 millones de oscilaciones, esa banda se ha desgastado. Si en algunos casos incluso esa banda se ha roto. Bien. Aunque se haya desgastado en los modelos nuevos, ¿qué va a ocurrir? Ese pequeño desgaste va a hacer que entre la banda y la cámara de trabajo y el cuerpo del amortiguador se filtre aceite. Bien, ese aceite que se filtra por ahí no retiene, es decir, no hace el trabajo como lo debería de hacer a través de la válvula. Por lo tanto, ese amortiguador va perdiendo fuerza, va perdiendo esfuerzos de compresión y de extensión. Bien, esa pérdida de esfuerzos además se ve incrementada porque, claro, las laminitas tienen un coeficiente determinado de elasticidad. Después de 500 ciclos, si yo voy doblando un metal 500 veces, pues no os preocupéis que tarde o temprano se va ablandando ese doblamiento. ¿Por qué? Porque el metal va cogiendo forma. Bien. Y además tenemos que el aceite, que tiene una densidad determinada, una viscosidad determinada cuando lo ponemos nuevo, ese aceite está sometido a subidas de temperatura de hasta 140, 150 grados dentro del amortiguador y enfriamientos. Si yo enfrío, caliento, enfrío, caliento, enfrío, caliento, durante todos esos ciclos, no os preocupéis que ese aceite va a ir perdiendo ese grado de viscosidad, poquito a poco, pero lo va perdiendo. Todos estos factores al final hacen que ese amortiguador pierda esfuerzos en compresión y en extensión, que le son necesarios para poder controlar las oscilaciones del muelle. Al ir perdiendo esa fuerza, poco a poco, esas oscilaciones del muelle se hacen más evidentes. Además, tenemos que contar que las rótulas y los bujes, que están hechos de goma, también van cogiendo holgura. Por lo tanto, a mayor holgura en bujes y rótulas, mayor es la tensión de extensión y compresión que necesito para yo poder controlar toda esa estructura, porque van empezando a moverse. Bien, y en cambio, en vez de tener más compresión, lo que tengo es menos. Por ese motivo, cuando ya empiezan a desgastarse mucho, cuando ya están realmente mal, lo que podéis ver al pasar a uno de estos vehículos es que el neumático va saltando, y cuando salta no toca el suelo. Bien, y si no toca el suelo no tengo control de dirección. Por eso, si yo me voy aquí arriba, podéis ver control de dirección al 60%. Y aquí tengo tres colores. Tengo verde cuando está perfecto, amarillo cuando es precaución, rendimiento limitado, y fijaros lo que dice aquí abajo, sustitución recomendada para el próximo servicio de mantenimiento. Y rojo, que es ya estoy en una zona de peligro, me dice peligro, rendimiento insuficiente, se requiere reemplazo inmediato. Cuando es rendimiento insuficiente significa que hay peligro de accidente. Peligro severo, además. Bien, la recomendación siempre que tengáis algo que esté en rojo es sustituirlo de inmediato. ¿Por qué? Porque puede generar un accidente. Bien. Aquí, como podéis ver, el control de dirección está muy mermado. ¿Por qué? Porque, claro, si el amortiguador se ha diseñado para más o menos 80.000 kilómetros y este vehículo tiene 187.400, lo he pasado más de 2 veces, con lo cual ese amortiguador está muerto. Pero no solo el amortiguador. Estamos hablando del Protection Kit y del Mountain Kit. El Protection Kit y el Mountain Kit, que son el limitador de carrera en compresión con su cubrepolvo y el cojinete de la torreta con su goma,
Esos dos elementos, especialmente el limitador de carrera, es decir, el tope ese de color amarillo o blanco o negro que podéis tener dentro de la columna McPherson, ese tope, su función es evitar, cuando ya el muelle se ha comprimido del todo en una curva, por ejemplo, o en un impacto, que el vehículo siga hundiéndose, que la carrera siga comprimiéndose. Bien. ¿Para qué hace eso? Para que el chasis no se mueva en exceso. Cuando esa pieza ya tiene más de 80.000 kilómetros, el poliuretano expandido, ¿qué le ocurre? Se va volviendo poroso, se va volviendo más blando y cuando el vehículo posa todo su peso sobre él, se comprime completamente, o sea, completamente, pero vamos, se le comprime mucho. Para que tengáis una idea, un vehículo cuando está perfecto puede tener unos 4, 5, 6 máximo centímetros de carrera normal y cuando el poliuretano se ha deteriorado puedo llegar a 12, 14. Es decir, tengo casi 3 veces lo que debería de tener. ¿Eso en qué se traduce? En ese movimiento de barco que hace el coche cuando salgo y entro en curvas, es decir, se vuelve muy inestable. Esa inestabilidad redunda también en un movimiento mayor del centro de gravedad del coche. Por lo tanto, esa variación del centro de gravedad me va a hacer también que el vehículo se vuelva mucho más inestable. Bien, por supuesto, si la rueda está botando, que es lo que hemos hablado, tendré un agarre en carretera muy pobre, por eso aparece en rojo. Esas microbotes o botes ya evidentes, depende de cómo esté el vehículo, me van a generar pérdida de agarre. Esa pérdida de agarre, por supuesto, me va a generar pérdida de frenado, porque si la rueda está en el aire no frena, por lo tanto también hay una pérdida de frenado. Y si llueve, cada vez que la rueda bota se mete agua debajo del neumático y esa entrada de agua debajo del neumático hace que la rueda bote como si fuera una piedra sobre un lago. Por eso el índice de aquaplaning baja. Por tanto, tengo el aquaplaning a menor velocidad. Eso es lo que me está indicando en la parte alta. En los indicadores de confort, por supuesto, si la suspensión está mal, la comodidad me va a bajar porque voy a empezar a tener vibraciones, voy a empezar a tener movimientos en la cabina, ruidos. Fijaros, aquí tengo los ruidos en el habitáculo que me van a subir, por supuesto. Voy a tener mucha más inclinación de carrocería por lo que hemos comentado. Tanto el Protection Kit como el Mountain Kit, estas dos piezas de aquí, están diseñadas para durar en unos 80.000 kilómetros, 80 a 100.000 kilómetros. ¿Qué ocurre? Si yo ya tengo 187.000, esas piezas están ya dañadas. Pues como el Protection Kit en particular, el kit de protección o limitador de carrera, su función principal es limitar las oscilaciones laterales y frontales y traseras, es decir, el picado de morro o cuando acelero que se va hacia atrás, y también los laterales cuando entro en curva. Si eso ya está dañado, pues evidentemente tengo muchísima más inclinación de carrocería lateral y muchísimo más picado de morro. Aquí los tenéis los dos. Y luego tendremos problemas de desgaste de neumáticos, problemas de desgaste de dirección por los rebotes. Como hay más rebotes, los rótulas y las bujes están sometidos a mayor presión. Los neumáticos, porque al estar rebotando, por supuesto, van desgastándose en diente de sierra, por tanto se desgastan mucho más rápido. Y luego tendré desgaste de frenos, por lo que hemos comentado antes. Si hay una transferencia de carga al eje delantero cada vez que freno, esos pastillas de freno están sometidas a mucho más carga de la que necesitarían estar sometidas. Y por supuesto, al tener menos agarre, tengo también mayor consumo de combustible. Eso es lo que me dice este resumen. Bien, ahora una vez hecho el análisis, yo lo que haría sería, si tengo al cliente en el taller, pues se lo explico como lo acabamos de hacer, y si no lo tengo, lo que hago es que se lo envío. Puedo enviárselo por carta, si el cliente no quiere email, yo imprimo y obtengo un informe. Este informe, como veis, están los datos del vehículo con sus kilómetros. Aquí, que está vacío, es donde vendrían los datos del taller. Un poco más abajo, aquí tengo todos los indicadores y luego aquí me aparecen los datos
de las piezas que están implicadas y si estaban nuevas o si estaban viejas. Bien, por supuesto, si él no ha cambiado nada, con esos kilómetros todo esto está viejo y aquí me está indicando que los neumáticos están nuevos. Yo asumo que los neumáticos están nuevos en este caso. Bien, vamos allá. Una vez yo he impreso esto, lo puedo enviar directamente a mi cliente y de esa forma él ya se da por informado antes de venir al taller a hacer su cambio de aceite o lo que haga falta. Bien. ¿Qué ocurre si el cliente tiene además una cuenta de email, que es lo más fácil? Si el cliente tiene una cuenta de email, me voy al email, coloco su email aquí y lo envío. Y él lo recibe inmediatamente. Exactamente el mismo informe, pero vía email. Bien. Ahora ya tenemos al cliente que ha venido al taller y dice, oye, pues no sabía que mi coche estaba tan mal a nivel de suspensión. Yo quiero repararlo. Vamos a cambiar los amortiguadores. Y entonces yo me voy aquí y le digo, cambiar los amortiguadores está bien, hace falta, es lo que hay que hacer. Cambiaremos los 4 amortiguadores. Pero fijaros en algo. Cambiar los amortiguadores no es suficiente. Y esto es muy importante y es aquí donde esta herramienta es realmente útil. La gente dice, cambio los amortiguadores, me gasto 400 o 500 euros o dólares y ya está. Y ya me he quedado con el coche bien. No, señor. El amortiguador es solo una parte del conjunto de suspensión que es vital. Para yo dejar el conjunto de suspensión bien, correcto, tendría que cambiar amortiguadores mountain kits, protection kits y si el vehículo ya tiene muchos kilómetros o ha sido sometido a sobrecarga alguna vez, tendría que cambiar también el muelle. ¿Por qué? Porque el muelle se ocupa de levantar el coche y también está sometido a oscilaciones, por tanto va perdiendo parte de su coeficiente elástico. Bien, vamos a ver en este caso. Una vez hemos cambiado los amortiguadores, fijaros, el vehículo sigue teniendo en rojo el agarre en carretera. Diréis, ¿pero cómo puede ser? Pues muy fácil. El kit de montaje superior, el famoso tope de goma que está en la parte alta de la columna de suspensión, que tiene el cojinete para poder ayudarle en el giro, ese elemento normalmente no lo cambian y aquí no lo hemos cambiado. Entonces yo le diría a mi cliente, bueno, usted quiere corregir el agarre en carretera y el control de dirección, necesitamos cambiar el kit de montaje. Entonces me voy al kit de montaje y lo cambio, lo pongo nuevo. Ya la cosa empieza a cambiar de color y digo, bueno, pero sigue estando amarillo, sí, claro, pero no hemos cambiado el protection kit. El Protection Kit es el limitador de carrera en compresión. Acordaros que este elemento se ocupaba del movimiento de oscilación lateral, frontal y trasero. O sea, todo lo que eran oscilaciones del coche, limitando la carrera del amortiguador cuando el muelle ya está completamente comprimido. Bien, como está viejo, por supuesto no hace su trabajo. Esta pieza vale unos 20 dólares, 30 dólares. No vale prácticamente nada comparado con los amortiguadores. Entonces yo le diría, vamos a cambiar los kits de protección, que son obligatorios. Ahora ya tengo casi todo en verde. Y diría, wow, ya, solo con eso, sí. O sea, en vez de gastarme 500 dólares, me gasto 520. Si le pongo los protection kits y posiblemente 580 si le pongo los mountain kits. Sí, pero así está perfecto. Así es como el cliente notará como si el vehículo ha salido de fábrica. ¿Por qué? Porque los amortiguadores están un poquito sobredimensionados en compresión y en extensión para absorber las vibraciones debidas a las holguras en los bujes y en las rótulas. Porque ya se sobreentiende que el cliente va a tener cierta holgura. Por eso se sobredimensionan un poquito entre un 5 y un 16%, dependiendo del modelo, los amortiguadores en extensión y en compresión. Una vez cambio los amortiguadores, pongo Protection Kits y Mountain Kits y el vehículo sale casi nuevo. Fijaros cómo ha salido. Bien, si yo lo quiero perfecto, ya tener el agarre nuevo como cuando sale de fábrica, tendría que cambiar el muelle.
Y aquí ya tendría todo en verde. Y diréis, sí, pero es que hay cosas al 95. Por supuesto, porque no he cambiado las piezas de la dirección. Tampoco tiene sentido. Fijaros que están en verde. Yo no las cambiaría si están en verde. Y en amarillo, bueno, depende de la parte que sea. Si es muy purista la persona y es una persona que está muy orientada a la seguridad, lo querrá todo en verde. Eso está clarísimo. Bien, pero fijaros que con un simple análisis y mostrándole al cliente las piezas una vez cambiadas, yo puedo enseñarle al cliente cuál es el rendimiento del vehículo en su vehículo en este momento. No solamente decírselo y que se lo crea, sino que lo pueda ver. Imaginaros que el cliente además tiene una rótula rota, ¿vale? Rótulas desgastadas, suspensión, dirección desgastada o bujes desgastados. Y yo le doy, veis que hay algunos componentes que suben. En este caso, todavía estarían en verde porque el tren de suspensión está nuevo. Entonces, si está desgastada, pues todavía podrían funcionar bien. Si los neumáticos están desgastados, puedo ponerlos extremadamente desgastados. Y aquí ya tenemos un problema. Ya veis que empiezan a salir amarillos. Aquaplaning, agarre en carretera y los desgastes de neumáticos se han acelerado. Por eso aparecen los 3 indicando un problema en los neumáticos. Es decir, como veis, es un simulador muy sencillito de utilizar, muy gráfico y muy fácil de explicar a los mecánicos o a los clientes cuando los tengamos delante. Muy bien. ¿Para qué servía este área de información? Imaginaros que viene un cliente y me dice, oye, esto del simulador me ha gustado mucho, pero me has dicho que los limitadores estos de carrera que me decías aquí, los kits de protección, eran muy importantes. Yo no tengo muy claro qué es eso. ¿Me puedes explicar un poco más qué es eso del protection kit, del kit de protección? Bueno, si el mecánico en este momento no se acuerda o la persona que se lo está explicando no se acuerda, es muy sencillo. Yo iría a la letra I del área de información, iría a kit de protección y le doy. Y entonces se lo puedo enseñar al cliente. El kit de protección, como ves, está en la columna, tiene 2 partes y cada una de estas partes viene explicada con su función aquí. Si el cliente además me dice, ¿y el montan kit? Bueno, y el kit de montaje superior está aquí, le doy aquí y me indica que es la parte superior, cojinete de torreta. Bien. Y su explicación, para qué sirve y cuál es el problema que da. Bien, tenemos también neumáticos, tenemos rótulas y bujes, tenemos muelles, podemos ver un poco cuál es la función, para qué sirven. Bien, entonces es muy gráfico y muy sencillo de utilizar para podérselo enseñar a nuestros clientes en caso de que nos consulten algo. Bien, y este ha sido un poco el curso de hoy. Espero que os haya gustado. Como veis, es una herramienta muy sencilla, muy fácil de utilizar y desde luego si la utilizáramos a nivel masivo en los talleres nos ayudaría muchísimo a poder vender de una forma correcta y profesional todos estos productos que muchas veces el cliente no sabe si cambiarlos o no cambiarlos, ya que en principio no entiende muy bien cuál es su función. Como os decía, espero que os haya gustado el episodio y nos vemos en próximos episodios de Drive TV. Muchísimas gracias.